Dios la bendiga, que la paz y la bendición de Dios sobreabunde sobre la vida de cada persona que nos están viendo. Para nosotros más que una bendición estar aquí en tu canal por su gracia. Hoy nos encontramos con unos profetas. ¡Pah! Dios mío, algo terrible, de verdad que para mí más que una bendición estar no tan solamente con unos amigos, sino con un hermano. Y es una bendición. Yo no quiero ni siquiera presentarlo. Ellos se van a presentar ellos mismos. Yo les daré ese espacio. Pensamos que mi hermano. Amén, amén. Para mí es más que un privilegio estar en este canal, ya que verdaderamente que Dios bendiga de una manera muy especial a nuestro hermano Ale, más que un hermano, un amigo personal. Y mi nombre es Giancarlo, pertenezco a la iglesia Arca de Salvación, Matanaranjo, San Cristóbal. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Para mí también es un privilegio estar aquí. Bendecimos en gran manera al varón y a nuestro amigo Ale y hermano, que nos ha dado la oportunidad de estar aquí, de traerle esta bella palabra en el día de hoy. Mi nombre es Pablo Ramírez Montero, pertenezco a la iglesia Unido por su Gracia, Pastor Juan Alejandro Campuzano, junto a Rosy Marrero. Y este día de hoy le vamos a traer como tema lo que vamos a debatir en el día de hoy por aquí, y es la oración, algo muy importante para el cristiano. Amén, es más que una bendición. Entonces, no se muevan de ahí, compartan esto, denle like, denle la campanita. Y yo sé que será de bendición una palabra profética que traemos en este día de hoy, la oración, porque la oración es lo más fundamental de un cristiano. Y sabemos que sin la oración, dicen que por ahí que la Torre Gemela se derrumbó porque unos aviones la golpearon, unos aviones terrorísticos, un ataque terrorístico sobre lo que es la Torre Gemela. Así es nuestra vida cuando no oramos. Sucede ataque terrorístico de Satanás para derrumbarnos completamente. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de este hermoso día de hoy, con la oración. Mi hermano Pablo estará comenzando lo que es la palabra de Dios, le estará dando también apertura, y no se muevan de ahí. Amén. Aquí vamos a leer en Mateo 4:1, un tema muy importante, y leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Muy profundo esto. Damos gracias a Dios por su palabra, porque son benditas por Él. Y así vamos a darle inicio a esto. Amén. Padre, te damos gracias por tus palabras. Tus palabras son santas y nos influyen aliento, Dios. No te pedimos, Dios, que la bendiga, porque ellas son benditas desde la fundación del mundo. Amén. En nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica, Señor, que sean de bendición para aquellas personas, Dios mío, que están mirando esta transmisión. En nombre de Jesús. Amén. Aquí donde acabamos de leer habla muy claro, y es que dice: el maestro fue llevado al desierto para ser tentado. Pero ahí hay un punto muy claro, y es que Dios no va a dejar que te tienten sin antes tú estar preparado para ser tentado. ¿Qué pasa? Es que el maestro ya había ayunado 40 días y había orado 40 días y 40 noches. O sea, ya el hombre estaba preparado, estaba basado en lo que se llama la oración, o sea, la herramienta principal para el cristiano, para cualquier guerra. La oración para un cristiano viene siendo como la espada o un arma de fuego con lo que tú te defiendes. Amén. ¿Qué pasa? Traigo este tema porque estamos viendo que el pueblo muchas veces falla y perece. Dice la Biblia que es por falta de conocimiento, estamos de acuerdo en ese punto, pero también es por falta de oración. Porque traigo un ejemplo a eso, y es que si tú duras 3 días sin comer, el cuerpo se debilita. Así el cristiano, cuando dura tanto tiempo sin orar, el cristiano se vuelve débil. Amén. Se vuelve inmune, se vuelve débil a todo lo que le llega. No resiste a la tentación, porque a donde acabamos de leer, si Jesús no estuviera preparado para ser tentado, Dios no lo lleva. Es que ya el hombre tenía una base, lo cual se llama la oración. Ya el hombre había ayunado 40 días y 40 noches, ya había orado. O sea, el hombre estaba preparado para lo que venga. Entonces, sabemos cristianos que queremos ir a la guerra sin estar preparados para esa guerra. Wow. Entonces, la preparación de tu guerra se llama la oración. Porque tomamos, por ejemplo, cuando Jesús ya iba a ser entregado, dice él que fue con los discípulos y él le dijo que lo ayuden a orar. Entonces, cuando él baja,
él encuentra que ninguno está orando. Y él Están le dijo, durmiendo. pero ni siquiera una hora. O sea, No he podido ver nada. cuando usan el término ni siquiera, es algo como humillante. O sea, ni una hora puedes tú orar, puedes tú prepararte, ni siquiera una hora. Pero está bien, entendemos que yo estaba un poquito fatigado del sueño, pero una hora de oración, mis hermanos. Una hora. Una hora, te está pidiendo simplemente una hora, porque es que la oración es algo primordial para el cristiano. Yo quiero traer esto en el día de hoy, porque a veces vemos que nos descarriamos, a veces vemos que caemos en muchas cosas, porque estamos falta de eso. Amén. Estamos falta de lo que se llama la oración. La oración es algo que nos guía, es algo que nos centra a lo que se llama el camino de Dios. La oración es lo que nos lleva a ser santos. La oración es lo que nos lleva a obtener milagros. La oración es lo que nos lleva a caminar en caminos sobrenaturales. La oración. Por eso es que yo digo que Jesús oraba para no orar. Ustedes me preguntarán, ¿cómo así que Jesús oraba para no orar? Si ustedes se fijan y leen la palabra de Dios, ustedes pueden ver que cuando Jesús iba a su milagro, él no oraba. Él nada más simplemente declaraba. ¿Pero por qué? Porque ya él iba en la noche y se preparaba. No sé si me están entendiendo. Es que el hombre ya iba en esa roca. Ya el hombre iba en esa roca, derramaba la lágrima que tenía que derramar y le oraba al Padre. Entonces cuando llegaba el momento del milagro, ya él no tenía que venir orando. Ya él no tenía que venir hablando 1500 lenguas de que para sacar ese demonio. Ya él nada más tenía que decir sal fuera y salía la palabra. Él declaraba, él no oraba porque ya estaba orado. ¿Me entiendes? Entonces a veces nosotros queremos orar en el momento de guerra. Ese no es el momento de orar. Ese es el momento de guerrear. No sé si me pueden entender en esta hora. Le quiero dejar dicho que este es el momento de tú primero preparar la base para cuando llegue esa guerra, tú estés preparado para resistir a esa guerra. Y cuando hablo de resistir, me gusta una palabra que dice Santiago, que dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero para resistir al diablo no es la carne que tú le vas a resistir. Es orado, ayunado y preparado para tú poder resistir a él. Porque al diablo tú no lo puedes enfrentar carnalmente, de que con arroz, no. Al diablo se enfrenta con oración y ayuno, preparado para enfrentar al diablo. O sea, le estamos trayendo un tema que es edificante, le estamos trayendo un tema que muchos estamos falta de eso. Porque a veces queremos llevar el mensaje, pero no oramos para el mensaje. Entonces, cuando estamos en el púlpito, queremos volvernos locos. Queremos decir, pero no alaban, pero no adoran, pero no se prenden. Pero si tú no preparaste la base, ¿cómo se van a aprender? Pero si tú oras, ayunas días antes, cuando tú llegues, tú no tienes que mandar que adoren. Cuando tú llegues, tú no tienes que mandar que alaben. Es que eso va a salir. Pero profeta, tú estás desatando. Eso, claro, varón, va a salir porque la Biblia dice, discúlpame, la Biblia dice, lo que tú buscas en el secreto será recompensado en público. Pero a veces habemos gente que no buscamos el secreto, pero queremos ser recompensados en público. O sea, tú me quieres dejar dicho, profeta, es que cuando una persona no busca en el secreto, no se prepara antes de salir a la batalla. Amén. O sea, esto me quiere dejar dicho a mí que cuando una persona no se fundamenta en la palabra, no toma de base la oración, que es el tema de esta tarde, Amén. La oración. O sea, tú me quieres dejar dicho que cuando una persona no ora, cuando va a salir a predicar, lo que hace que mata al pueblo. Eso es amén. ¿Por qué digo que mata al pueblo? Porque el que predica sin revelación está predicando bajo lo que sus ojos están viendo. Pero el que predica bajo oración está predicando por revelación. ¿Por qué? Porque tenemos entendido que orar es hablar con Dios. Amén. O sea, y ahorita yo pensaba, profeta, y analizaba, ¿vale? Y decía, yo me he encontrado con personas que me han dicho, wow, yo quiero que Dios me hable. Con muchas personas me he encontrado así, pero yo siempre he dicho que Dios no habla con vago. O sea, si orar es hablar con Dios, ¿cómo tú quieres que Dios te hable cuando tú no estás hablando con Él? ¿Cómo tú quieres que Dios te hable cuando tú no estás orando? Mi cuñado acaba de leer acerca de la tentación de Jesús. Dice que cuando Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, amén, o sea, estaba fundamentado, estaba fortalecido. Hay algo muy importante aquí, es lo que dice. Él fue llevado al desierto, ¿por quién? Por el Espíritu. O sea, él no fue al desierto, él fue llevado al desierto por el Espíritu. Amén. O sea, esto me da a entender que hay personas que se meten ellos mismos en su desierto. Dios mío, que tú acabas de esto me quiere dejar dicho a mí que hay personas que están pasando por lo que están pasando porque ellos se metieron a su desierto. En estos días yo decía a Ale,
me llegaba un tema, me gustaría abundar un poco en esto, y es lo siguiente: es en el desierto o en la tempestad bajo la voluntad del Padre. Jesús estaba en el desierto, pero estaba en el desierto bajo la voluntad del Padre. Hay gente que están en el desierto, pero no están bajo la voluntad del Padre. Y cuando tú estás en el desierto bajo la voluntad del Padre, el Padre tiene el dominio y el control de toda tu vida. O sea, hay personas que van al desierto ellos mismos, pero cuando están en el desierto no tienen a quién clamar. ¿Por qué? No. Porque ellos fueron los que se metieron al desierto. No tienen ayuda. Si no, exactamente. Si no, pregúntale a Pedro. Cuando Jesús se apareció, que había terminado de orar, él le dijo que se vayan adelante y él lo iba a alcanzar. Entonces aparece Jesús como un fantasma, y ellos le decían, wow, un fantasma. Y Jesús le dijo, Pedro le dijo, perdón, si verdaderamente eres tú, maestro, dime que vaya a ti y yo iré a ti. Pero ¿qué provocó esto? Eso lo provocó la oración. Pablo decía que cuando tú te mantienes en constante oración, tú pasas de lo natural a lo sobrenatural. Por eso era que Jesús estaba caminando sobre las aguas, porque estaba caminando sobre lo natural, o sea, estaba en lo sobrenatural. O sea, que para nosotros transportarnos a lo sobrenatural, cuñado, ¿usted me quiere dejar dicho que hay que mantenerse en oración? Todo el tiempo. Explíqueme un poco, profeta. Yo le voy a dar un punto, mira. La Biblia dice, la Biblia dice que se mantenga en la oración para que no caiga en tentación. Eso es Mateo capítulo 21, verso 26. Quiero entrar ahí. Quiero hacer un paréntesis ahí. Tú sabes que habemos mucha gente que estamos cayendo en tentación porque no estamos en la oración. Wow. Muy fuerte. Porque oye, lo que pasa es que cuando tú estás en la oración, tú no le des espacio a lo que se llama el pecado. Wow. Porque la oración te mantiene conectado con Dios. Como tú acabas de decir, la oración es hablar con Dios. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás conectado con el Padre, lo que te viene a llegar, ya Él te avisa. Wow. Pero eso es cuando tú estás en la oración. Amén. Entonces, habemos gente que no queremos orar, pero queremos ser avisados. ¿Y cómo te van a avisar? Wow. Si yo no hablo con Ale, si yo no dialogo, si no planteo una oración con Ale, para que Ale me haga saber algo, ¿cómo yo lo sé? No puedo saberlo. Es que yo primero tengo que plantear una oración con Ale. Entonces, Ale me va a decir lo que viene. Entonces, cuando tú planteas una oración con el Padre, amigo que me escucha, Dios te va a decir lo que viene. Dios te va a hablar de lo que viene. Argumentando sobre lo que ustedes están hablando, sobre lo que es la parte de oración. La parte de oración estamos entendiendo que es la parte, una de las partes más fundamentales, porque a la misma vez no podemos trivializar la demás parte, lo que es el ayuno, lo que es la consagración a Dios, exacto. Sino que una de las partes, uno de los pilares fundamentales en la vida de un cristiano. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la oración, estamos hablando de que es el método, no tan solamente de una comunicación con Dios, sino es que cuando tú estás orando, Jesús lo dejó como un medio de que el hombre pueda acercarse a Dios. Wow. Aún así, cuando hablamos de este medio de la oración, de nosotros poder acercarnos a Dios, algo muy importante. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, dice que cuando nosotros oramos no pedimos como conviene, pero el Espíritu Santo, que sí sabe lo que nosotros necesitamos, intercede delante del Padre por lo que a nosotros realmente nos conviene. Y me gusta mucho este término de lo que es la oración. ¿Por qué? Porque la oración viene simbolizando lo que es una relación, pero me gusta esto, que cuando nosotros hablamos de la oración y ponemos este punto como lo que es una relación primero que hay confianza, hay respeto, hay una amistad. Como muchos dicen, yo ando buscando una persona que seamos novio, amigo, amante, cómplice. Y todo esto va abarcado con lo que nosotros conocemos como la comunicación. Porque para tú poder conocer a alguien, tiene que haber una comunicación muy íntima. Es decir, que solamente para nosotros poder llegar a alcanzar una intimidad con el Padre, tenemos que tener una oración continua. Por eso es que el salmista David dice que la alabanza esté de continuo en nuestros labios. Cuando hablamos de continuo, estamos hablando que esté en todo momento, que esté en cada instante, que esté en cada segundo. Entonces tú me estás diciendo, Pablo, para generalizar, que la persona que no tiene una oración continua es alguien que no conoce a Dios. 100% porque no se relacionan con Dios. 100% de acuerdo. Quiero abundar un poquito en eso, cuñado. O sea, tú me estás queriendo decir a mí que para yo conocer a alguien, yo tengo que pasar tiempo con ese alguien. Amén. O sea, que yo no le puedo decir a Pablo, yo conozco a Ale cuando yo nunca he pasado tiempo con Ale. O sea, yo no puedo decir que yo conozco al Padre que está en el cielo si yo no oro.
si yo no paso tiempo con el Padre? No puede O sea, decirse eso me una quiere relación. dejar, o sea, tú acababas de decir que prácticamente cuando uno ora, uno está estableciendo una relación con Dios. Amén, O sea, amén. no solamente una relación, sino una intimidad con el Padre. Amén, O sea, amén. cuando tú tienes intimidad con el Padre, ahí entonces tú me puedes decir a mí que tú verdaderamente conoces al Padre. Hay personas que quieren decir, no, yo conozco a Dios. Tú no me puedes decir a mí que tú conoces a Dios cuando tú no oras. No, Tú no me puedes decir a mí que tú conoces a Dios cuando tú no ayunas. amén. O sea, que es algo bastante fundamental en la del creyente. O sea, que para yo verdaderamente tener una relación con el Padre, yo necesito orar, necesito ayunar. Amén. El cuñado. Pablo, Yo entro al punto. Tiene unos puntos muy fundamentales. Me gustaría que tú lo tocaras antes de seguir ahí. Para que lo busques, los puntos esenciales que tiene ahí de lo que es la oración. Porque la oración y lo que es la relación, entendemos los que están casados, yo no estoy en esa dimensión, pero Dios me va a meter Eso ahí. viene muy pronto, eso viene muy pronto. Candela. Han entendido algo muy importante, que en su relación, cuando no hay una comunicación una comunicación eficaz, hay problema. Amén. Entonces, se metió el diablo, según muchos dicen, pero es que al no tener una coidonía, no dialogan. El hombre llega del trabajo, no sabe ni siquiera cómo le fue a la mujer, Exacto. cómo le pasó, o el hombre a la Son mujer. puntos muy importantes. Son puntos muy importantes y nosotros lo vemos sencillo, porque estamos hablando de un contexto espiritual, lo estamos trayendo a un contexto secular, hablando de lo que es una relación de pareja. Exacto. Y vemos de que las relaciones sanas de matrimonio son relaciones que hay una comunicación afectiva, hay cierto afecto, hay cierta comunión entre ambos. No solamente hay una relación, sino que hay una intimidad. Exactamente. Entonces, hermanito. Entonces nosotros vemos como la oración, que para poder tener una relación y poder tener una intimidad hay que tener una relación continua con Dios. Exactamente. Pablo. Amén. Bueno, con el punto que yo quería aclararle acerca de eso, es que, mire, la oración es un punto muy importante, pero hay algo que le sigue a la oración, y es lo que se llama el ayuno. Amén. Pero yo veo el ayuno como algo, no te puedo decir que el ayuno sea más importante ni menos importante, porque los dos son dos cosas que van de la mano. Pero ¿qué pasa? Que el ayuno es para dominio propio, pero también te lleva a comunicarte con el Padre, porque tú estás forzando tu cuerpo a hacer algo que quizá no quiere. Entonces el ayuno te da dominio propio y la oración te lleva a conectarte con Dios. O sea, no que le estoy diciendo a ustedes que nada más oren, es que tienen que ayunar y orar. Amén. ¿Entiendes? Ese es el punto que quiero aclarar, que tienen que ayunar y orar. Y aquí yo saco un punto y es donde dice oración en secreto. Wow. Wow. La oración en secreto viene de la siguiente manera. La oración en secreto es lo que te lleva a tener una intimidad con el Padre. La oración en secreto es lo que viene a recompensarte en lo que se llama en lo público. Porque cuando tú oras en secreto, Dios te da lo que va a pasar en público. Entonces, cuando Dios te da lo que va a pasar en público, verdaderamente el que te rodea y el que está a tu lado sabe que tú estás conectado con el Padre. Amén. Pero eso es cuando tú te conectas con el Padre en el secreto. ¿Entiendes? Por eso él le decía en la Biblia a los fariseos y a esta gente que estaban orando, no oren como aquellos que oran para que lo vean, sino entra a tu cuarto, cierra tu puerta y habla conmigo. Entonces, cuando tú hables conmigo, yo te recompenso en público. Pero habemos mucha gente que queremos patalear y brillar en el público, pero cuando tú vas a su secreto, no hay nada. Wow. Cuando tú vas a su secreto, un cero a la izquierda. Disculpen que le diga eso, pero es un cero a la izquierda. Entonces, hay que mantener un secreto con el Padre. A él le tocaba un punto muy importante y hablaba de la pareja. Y es que, mira, yo tengo 7 años casado con mi esposa. Muchos dicen, pero ¿cómo tanto tiempo si ustedes son tan jóvenes? Saben que el joven tiene mucha batalla, tiene mucha guerra. Pero hay algo que yo me alegro en mi matrimonio, es que tenemos una comunicación varón como nunca. Y eso es lo que nos ha ayudado a permanecer. Entonces traigo ese ejemplo porque cuando tú tienes una comunicación con el Padre, eso te ayuda a permanecer en el cristianismo. Wow. O sea que la comunicación es tanto importante en lo físico como en lo espiritual. Y es que cuando tú tienes una comunicación continua con el Padre, que es lo que estamos hablando, la oración, tú te mantienes en lo que se llaman las cosas de Dios. Tú te mantienes, porque es que la oración te alienta a seguir. La oración te ayuda a seguir. La oración te empuja a seguir. La oración te enamora. Wow. Porque estamos hablando pero la oración te enamora de Dios.
La oración te lleva a buscar cada día más de Dios, porque tú lo conoces realmente. Tú le hablas y Él te habla. Entonces eso lleva una unión entre ustedes. ¿Me entiendes? Una unión con Dios. Lo que cada día nos lleva a buscarlo más. O sea, la oración es algo demasiado, pero demasiado fundamental en la vida del cristiano. Y en esa parte estamos muy descuidados, mucha gente. Estoy de acuerdo, profeta, con eso, porque ¿sabes algo? Es que cuando una persona se mantiene en oración, tú ves que hay personas que comienzan a orar y tienen 15 minutos y sienten como que tienen una eternidad orando. Mas, sin embargo, hay personas que cuando... Yo siempre he hablado con personas acerca de ese tema, acerca de la oración. Siempre le he dicho a personas, manito, manita, cuando tú vayas a orar, pídele al Señor que te ayude a ser apasionado por la oración. Amén, amén. Porque cuando tú eres apasionado por la oración, tú duras 3 o 4 horas y tú sientes que pasaste 15 minutos. Exacto. ¿Por qué? Porque tú estás apasionado por la oración. Amén. Y hay algo muy importante que quiero tocar. Un punto muy importante es lo siguiente. Yo recuerdo hace aproximadamente 16, 17 años atrás, donde antes para una persona invitar a un predicador a predicar, ¿qué era lo primero que hacía? Oraba. Se metía en oración. Cuando esa persona oraba al Padre, el Padre le revelaba quién era que tenía que predicar. Amén. Te estoy hablando de algo vivido. Cuando esa persona iba a donde el Padre le reveló que tenía que ir, esa persona decía, tranquilo, porque ya el Padre me reveló que tenía que ir a predicar a tu congregación. Había una conexión. Había una conexión. ¿Y qué es lo que provoca la conexión? La oración. Cuando tú eres una persona que está conectado con el Padre te revela aún lo que ha de pasar. Por eso hay un pasaje bíblico que dice, no pasará nada si que ante el Padre se lo revele a sus hijos, los profetas. O sea, que para el Señor, esta palabra me está queriendo decir a mí que el profeta vive en el futuro, en el presente. Sí, amén. O sea, que cuando tú te mantienes en oración, tú vives el futuro en el presente. O sea, que lo que ha de pasar no te sorprende. ¿Por qué? Porque ya tú lo viste. Ya tú lo... Profeta, me viven en una dimensión superior. Wow. ¿Qué es dimensión superior? Es tu vivir conectado todo el tiempo arriba y que se te revele del cielo a la tierra. Wow. Por eso es que hay muchas personas que no pueden entender esto porque no se han conectado a la dimensión superior. Hay personas que están en proceso y están felices. ¿Y cómo que tú me vas a decir a mí que Abraham, Dios le revela a Abraham todo lo que iba a pasar mucho antes de que aconteciera? Él vio su generación, vio la multiplicación del pueblo de Israel, vio todo lo que iba a hacer Isaac, cuántos hijos iba a tener, cuántos hijos iban a tener los hijos de Isaac, que iban a ser Jacob, que Jacob iba a pelear con Esaú, desde dónde iba a provenir su generación. Y es tremendo esto. Cuando tenemos una conexión superior, entonces nosotros podemos y tenemos un mayor contacto con el Espíritu. La oración es lo más fundamental de un cristiano. Amén. Y es lo que dice el apóstol Pablo, una oración en la intimidad. Pero yo sé que tiene unos puntos ahí también muy cruciales, que tienen que tocar esos puntos, que son puntos esenciales de lo que es la oración. Yo sé que están ahí. Suéltalo. Ahora entramos con lo que es la oración en público. Andela. Ahorita yo decía, él hablaba de los fariseos, que no ore como ellos. Pero cuando él te habla de eso, no es que te está diciendo que no lo haga. Lo que pasa es que hay gente que oran en público para que lo vean, pero hay gente que oran en público para ayuda de otros. No sé si me están entendiendo. Entiendo, claro. Son dos cosas diferentes. Otro lo hace para brillar y otro lo hace para ayudar. Entonces, él te manda que ore en público. Es para que tú ores por aquellos que están falta de una oración. Wow. Porque habemos muchos por ahí que estamos falta de una palabra de Dios, de una oración de Dios. Entonces, esa es la oración que tú haces público, la oración que tú le haces al que está en el hospital, la oración que tú le haces al que se está muriendo, al que está conectado, la oración que tú le haces al que acaba de tener un accidente, que tú le estás pidiendo a Dios para que Dios tenga misericordia y lo salve. Esa es la oración que se hace en público. ¿Me entiendes? Pero también hay una oración que se llama oración en unidad. Me agarro de una cita bíblica. Y es que cuando Jesús se fue, Él le dijo a los 120 que se unieran en un sitio y que no se movieran de ahí hasta que no venga el Espíritu sobre ellos. Esa gente estaban unidos a una, orándole al Padre, a la espera de ese Espíritu que viniera sobre ellos. La oración en unidad yo lo puedo comparar con la iglesia, cuando estamos en oración, cuando estamos haciendo culto
de oración al Padre. Es una oración en unidad. Es una oración que si ustedes se percatan y se fijan, se manifiestan muchas cosas bonitas de Lo Dios. mismo que Jesús le dice a sus discípulos. Si te digan nosotros no en mi nombre, que voy a estar. Y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo os os haré. Eso es así. Eso es así. Eso lo provoca la oración en unidad. Cuando tú estás unido, todo a uno. Si ustedes se fijan, ya que entramos en unidad, la unidad es algo tan fuerte que yo vi en una serie, un caso. Y es que en la serie trata de unos presos. Pero ¿qué pasa? Los presos lo están maltratando. Mucho lo están maltratando. Pero sucede algo. Y es que cuando la situación se da así, si se levanta un solo, se muere. Pero si se unen 20, trae una reacción. Amén. Eso es así. ¿Me entiendes? Cuando hay unidad, eso provoca muchas cosas. Unidad provoca cambio. Cuando ellos decidieron a unir la fuerza, unieron fuerza, provocaron un cambio en la cárcel. Se acabaron los abusos. La comida mala que le daban empezaron a darse la buena. Wow. ¿Me entiendes? O sea, la unidad es algo muy importante. Por eso es que el Padre dice, si hay 2 o 3 unidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, a Él le encanta lo que se llama la unidad. Amén. La oración en unidad. Así es. Hay que orar en unidad. No puede ser que yo esté orando por una cosa y tú oras, no, vamos a orar unidos. Si vamos a orar por los presos, vamos a orar por los presos. Si vamos a orar por los hospitales, vamos a orar por los hospitales. Eso se llama oración en unidad. Amén. Y quiero abundar un poco en ese tema de la unidad. Y era lo que hablaba, no sé si era tú o Alex, que decía que cuando el Espíritu Santo descendió, ellos estaban ¿cómo? Unidos. Unidos. Unánime. En un mismo sentido. Exacto. O sea, eso me quiere... Abundando un poquito en eso, yo me he dado cuenta que a veces tú llegas a lugares donde hay personas, a actividades, donde hoy en día es por grupito. Y lo voy a desatar aquí, profeta. Tú Dios llegas mío, a actividades, Dios amado, mío. donde hay personas, oye, ¿Por quiénes que están? en grupito, Wow, profeta, muy hay fuerte, lugares muy donde tú llegas que si tú no reúnes las cualidades para esa estar en el persona, grupito. cuando tú comiences a desatar, todavía lo que tú estás desatando de parte de Dios no te van a aplaudir. No te van a aplaudir. ¿Por qué? Porque no hay unidad. No hay unidad. Y yo entiendo que hoy en día estamos falta de milagro por la unidad. Porque es que hay personas que están alabando sea el Señor en grupitos. Hay un grupo que son los rabacucos. Hay un grupo que son los reté. Hay un grupo que son estos. Un grupo que son aquellos. Y si tú no eres rabacuco, olvídate que si todos los que te rodean son rabacucos, nos van a aplaudir lo que el Señor está hablando. Ni verte quieren, ni verte. ¿Por qué? Porque están en grupitos y se está hablando de unidad, mis amados. Es necesario de que nos olvidemos de religiosidad. Amén. Que todos seamos uno para que el poder de Dios verdaderamente pueda descender del cielo a la tierra. Amén, amén. Amén. O sea, que hoy en día, acababa de decir, hoy en día estamos en falta de evidencia del poder de Dios por falta de unidad. Cuando hay unidad, no hay muro que quede de pie. ¿Por qué? Porque hay unidad. Pablo decía que si un solo se levanta, puede ser que lo maten. Pero cuando somos 20, cuando somos 30, la fuerza es mayor. O sea, no es lo mismo yo cargar una maleta bastante pesada yo solo que levantarla con mi hermano Pablo. No es lo mismo yo quizás levantar una persona solo que con la ayuda de mi hermano Pablo. Y eso es lo que se está necesitando. Cuando hay unidad, Ale, una persona se cae y hay miles quienes lo van a levantar. Amén. Pero cuando no hay unidad, hay una persona que cae. ¿Y qué pasa? La dejan que se muere en el suelo. ¿Por qué? Por falta de unidad. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de amor. Porque no me digas tú a mí que va a haber un grupo de... Ahora bien, hay algo muy, muy importante que me acaba de llegar ahora. Y es que hay personas que están unidas, pero no están en un mismo sentido. Así estaban los 120. Los 120, porque los 120. Wow. La cita bíblica de los 120. Lo que pasa es que eso están juntos. Exactamente. Pero no están unidos. No están unidos. Están juntos ahí porque tienen O que estar sea, ahí. exactamente. Pero no están unidos. Wow. Exactamente. O sea, que puede haber un grupo juntos, pero no están unidos. Dios mío. O sea, lo que están pensando es diferente. Es diferente, Más es diferente. Es lo mismo que usted vaya a un supermercado o vaya a un mercadito. En un mercadito hay muchas personas que están unidas, pero si tú notas, hay algunas que están vendiendo verdura, hay unas que están vendiendo papas, hay otras que están vendiendo O sea, no otra están en cosa. el mismo propósito. No están en el mismo propósito. Dios mío.
O sea, que para esto, para estar verdaderamente unidos, para que el poder de Dios descienda, para que el Espíritu Santo de Dios descienda como paloma, se necesita no solamente que estén juntos, sino que estén en un mismo sentir. Amén. En unanimidad. Es muy bueno el tema que estamos tratando acerca de lo que es la oración y la unidad, porque es muy de la mano. Eso mismo lo dijo. Y ya lo de la siguiente manera, dijo: un reino dividido contra sí no puede subsistir nunca. Cuando comienza a hablar de un reino dividido contra sí, eso es lo que está diciendo. No es que Dios tiene contrincante, sino dándole a entender que él no echaba fuera a los demonios por Beelzebú, como se decía, sino que era dando a entender que un reino opera en unanimidad. Es decir, donde hay un rey, usted no puede hacer lo que usted quiera. Hay una sola ley, una sola norma, una sola estructura, y eso es lo que se va a hacer. Hay que guiarse un solo mandato, y mediante eso es que tienen que guiarse. Y cuando Jesús dice esto, dice: un reino dividido contra sí no puede subsistir, nunca puede subsistir. Y lo que nosotros vemos en este tiempo, y me gusta mucho algo, Giancarlo, que lo que es la historia del mercado, porque aunque todos vendan algo diferente, métete tú, ve a vender, porque tú veas si tú no estás, si tú no perteneces, a ver si tú no puedes vender, métete, o sea, que al final están unidos, aunque no tengan el mismo propósito, pero no, que tienen el mismo propósito. ¿Por qué? Porque el mercado está organizado. Para tú pertenecer, para tú tener un puesto en el mercado, tú tienes que alquilar un pedazo, aunque esté en la acera. Wow. Pero no puede estar así. Hay un organizador. Usted vende verdura y que yo vendo verdura. No. Ahí hay 700 gente que venden verduras y alquilaron un puesto y están pagando. Y yo lo que no, aquí tú no puedes venir con la bienvenido. Es lo mismo que los choferes de concho o cualquier estructura de transporte público o privado. Nadie podría meterse así, porque aunque todos tengan la misma intención, y es de trabajar para poner el sustento a su casa, y aunque quizás fulano está enemitado con fulano, pero ambos tienen que estar unidos. Amén, amén. No aceptan que nadie se entre. Wow. Ahí sale un lío y apaga y vámonos. No lo aceptan. No lo aceptan. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, aunque tengamos intereses diferentes, estar bajo la misma unidad del Espíritu. Amén. Por eso es que la Escritura dice: si estamos en el Espíritu, sintamos una misma cosa, vivamos una misma cosa y pensemos una misma cosa. Amén. Muy profundo. Ahora, ahí mismo en la misma coinonía, está lo siguiente, dice: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. O sea, que te lo está diciendo claro. Mientras más tú oras, más manifestaciones tú vas a ver. Más milagros tú vas a ver. Más gloria vas a ver del Padre. Pero mientras menos tú oras, va bajando. O sea que la oración, mis hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, y sé que muchos cristianos están viendo eso, es un tema demasiado importante, porque leer la palabra de Dios es muy buena, hay que leerla, pero hay que tener una base, y la base es la oración con el Padre, porque si tú no oras, lo que está escrito aquí, tú simplemente lo lees, pero cuando tú oras, Dios te profundiza de lo que tú estás leyendo. Wow. Dios te da profundidad de lo que tú estás leyendo. Por eso es que cuando tú oras, Dios te da revelación. Porque Él dice: wow, pero tenemos una comunicación. Ya este muchacho es íntimo conmigo. Esta sierva es íntima conmigo. Yo tengo que decirle lo que le va a pasar. Es que cuando ya tú te haces amigo de Dios por medio de la oración, ya Dios no quiere que nada malo te pase. Ya Dios te cuida. Ya Dios te protege, porque ya Dios te considera de lo de Él. Amén. Ya Dios entiende que tú cruzaste para el lado de Él por medio de la oración. Por eso era lo que me gustaba de Jesús. Que Jesús, por más milagros que veía, Jesús nunca dejó de orar. Él nunca rompió ese pacto de la oración. Pero habemos cristianos que oramos hoy, vemos un milagro y mañana no queremos orar. O sea, somos como medio conformistas. En el cristiano no se puede ser conformista. Un punto muy interesante, doña Messi, y es que mientras tú hablabas acerca de ese punto, a mí me llegaba a colación, mis amados que me escuchan, es lo siguiente: a veces hay personas que siempre ven, constantemente ven lo mismo milagro, la misma manifestación. Es porque cuando comenzaron a orar y vieron la manifestación del poder de Dios, se engrandecieron y dejaron de orar. Y eso es un error muy grande. Te digo por qué es un error muy grande, porque cuando tú dejas de orar, porque viste una manifestación, porque tú comenzaste a buscar de Dios y viste una manifestación y dejaste de orar, ¿sabes qué pasa?
que cuando tú comiences a ir a actividades, tú le vas a dar comida calentada al pueblo. Wow, demasiado. ¿Cómo así? bueno. Hay personas, profetas, hay iglesias, por ejemplo, que quizás necesitan, secularmente, vuelvo a hablar, por ejemplo, el cuñado necesita un moro de guandule. Y cuando viene a ver, yo le llevo un arroz con maíz, al cuñado le va a caer mal. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente él necesita es un moro de guandule. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Cuando tú no tienes intimidad con el Padre, cuando tú no oras, cuando tú no pasas tiempo con el Padre, sucede lo siguiente. Y es que tú vas a ir a actividades y vas a llevar lo mismo. Y hay personas que cuando vienen no van a sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo que verdaderamente el pueblo necesita. Porque Ale ahorita hablaba y me daba a entender con lo que él decía, que una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que nosotros necesitamos. Por eso Ale decía que en una ocasión Jesús le dijo a aquellas personas, ustedes oran, pero oran mal. Porque al parecer ellos estaban orando por lo que ellos querían, pero no por lo que necesitaban. O sea, cuando nosotros verdaderamente pasamos tiempo en la oración, nosotros quizás vamos a ir a un pueblo y le vamos a dar verdaderamente lo que el pueblo necesita. Amén. Aunque el pueblo sienta como que lo están apedreando, pero son maná que están bajando del cielo. Amén. Por eso en ocasiones yo he escuchado personas que dicen que le están dando duro al pueblo. Y a veces yo digo, cuando tú conoces la situación, tú dices, parecen piedras, pero son pan. Maná. ¿Por qué? Porque tú sabes que verdaderamente eso es lo que el pueblo necesita. Entonces, cuando verdaderamente tú le das al pueblo lo que el pueblo necesita, aunque se enoje, al ratico tú lo vas a ver tranquilo. ¿Por qué? Claro. Porque son medicinas que están bajando del cielo. Dios mío. Pero para eso se necesita tener intimidad con el Padre. Porque cuando tú tienes intimidad con el Padre, tú no llevas lo que tú quieres llevar. Tú llevas lo que el Padre quiere que tú lleves. Por eso en una ocasión, creo que era Pablo que decía, ya no vivo yo, Mas sino Cristo vive en Cristo vive en mí. O sea, que cuando Cristo vive en mí, cuando yo paso tiempo en oración con el Padre, ya yo no voy a hacer lo que yo quiero. Ya yo no le voy a predicar a las personas para ser aplaudido, para ser reconocido por ellos. Porque déjame decirte que hay mucha gente que quizás son muy reconocidos aquí en la tierra, pero en el cielo no Nadie lo salen. conoce. Hay mucha gente, por eso el cuñado ahorita hablaba de los secretos. Amén. Él decía que cuando tú oras en secreto, el Padre te recompensará. ¿Dónde? En público. En público. O sea que para yo verdaderamente ser recompensado en público, necesito ¿qué? Y en Meterme secreto. en los secretos. Hay personas que no han sido recompensados. Hay personas que no han sido recompensados en público. ¿Por qué? Porque están dándole al pueblo, están dándole a la gente lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. No lo que verdaderamente ellos necesitan. O sea que para verdaderamente Dios recompensarte en público, hay algo que me gusta y es que cuando Dios te recompensa en público, tú hasta te sorprendes. Claro que tú no te... Hay gente que quiere sorprender a Dios y a Dios nadie lo sorprende. Mejor Él te sorprende a ti. Pero cuando Él te va a sorprender, cuando tú te metes en los secretos, cuando tú tengas intimidad con el Padre, que Él te va a recompensar. Alabado sea el Señor. O sea, que es necesario verdaderamente, como dice el cuñado, que hay que tener una relación con el Padre. Hay que pasar tiempo con la oración. Amén. Para darle combinación a lo que es este tema, ya el tiempo avanza. Para nosotros ha sido más que una bendición que comparta esto, el tema de lo que es la oración. Santiago dice pedir, no recibir porque pedir mal, porque es para gastar en su propio deleite. Amén. Gastar en tu propio deleite es gastar en lo que ustedes estaban diciendo, no en lo que Dios quiere para nosotros, sino en lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Amén. Y realmente es necesario orar y esperar, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso es que en esta hora, tu segmento Por Tu Gracia te dice gracias por estar ahí, comparte esto, dale like, permite que otros sean bendecidos de la misma manera. Ha sido un tema muy profundo. Poca oración, poco poder, mucha oración, mucho poder, porque no es el poder, es la comunión con el Padre. Y Que cuando te el va a dar Padre te poder. revele lo que el momento necesita, entonces lo que nosotros veremos es una mayor manifestación de Dios en nuestra vida. Amén. Mayor manifestación, una mejor comunión, una mejor relación y mayor intimidad. Todo lo que indica y gira su entorno es oración. Amén. Pues más que una bendición estar con ustedes, hermano Evale Valdés, hermano Giancarlo, Amén. hermano Pablo, con este tema de la oración. Así que lluvia de bendiciones para ustedes y para sus familias también. Amén. Amén. Comparte.